Bueno, pues Egunon y bienvenidos a la jornada de la Oficina Serapime del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, que titulamos La nueva Directiva de Ciberseguridad NIS 2, ¿qué necesitas saber? Hoy tenemos una jornada orientada a la parte legal relacionada con la ciberseguridad y para esta jornada vamos a contar con Andoni García Imaz. Él es abogado especializado en Derecho Digital con muchos años de experiencia en este sector y que nos va a ilustrar pues, sobre el impacto de esta nueva normativa. Andoni García es el propietario o alma mater de la empresa Señale, que la tenéis en San Sebastián. Bueno, antes de darle paso, contextualizar las jornadas Oficina Serapime. La Oficina Serapime pertenece a la red de oficinas que fue puesta en marcha en toda España por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Está financiada con fondos FEDER de la Unión Europea y tiene como objetivos dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de las empresas pymes en España, además de fomentar la implantación de soluciones. ¿Cuál es el rol o actividades que realizamos en la Oficina Serapime de aquí del colegio? Bueno, pues principalmente organizamos jornadas como esta que tenemos aquí hoy, dirigidas a sensibilizar a las pymes de Guipúzcoa o de España que estén acudiendo a nuestras jornadas, sensibilizarlas en esta transformación digital, en este movimiento de digitalización que estamos teniendo. Asimismo, somos una entidad que ofrece asesoramiento y acompañamiento en esta transformación digital a las empresas. Y por último, en el ámbito del programa de ayudas Kit Digital, somos un facilitador, un conector entre las empresas beneficiarias que desean beneficiarse precisamente de esta ayuda y los agentes digitalizadores. Pues ya sin más, voy a dar paso a Andoni. Adelante, Andoni, cuando quieras. Bien. Buenos días. Gracias, Alfonso, por lo que es. Muy bien. Gracias muy bien. Buenos días. Gracias por la presentación. Y nada, y bueno, gracias al Colegio de Ingenieros y a ti por esta invitación, por permitirme a lo largo de esta mañana, en lo que va a ser esta jornada, permitir estar con vosotros y acercaros lo que esta directiva, lo que supone la directiva NIS 2, directiva europea, bueno, que ya tenemos lo que es una transposición de la misma, o estamos con un anteproyecto de ley ya en España de esta directiva. Bien, como me ha presentado por eso llevo lo que es 20 años en el sector de lo que es el derecho digital y bueno, las inquietudes relacionadas con la seguridad de la información no son nuevas. Hasta en la actualidad hablamos mucho y se habla mucho de lo que es la directiva NIS 2, pero la seguridad de la información bueno, es una preocupación que desde los años 90 en lo que es a la Unión Europea ha estado ahí latente. Recordemos, no exactamente con seguridad de la información, pero con protección de datos de carácter personal, teníamos una directiva del año 99 que ya nos marcaba aspectos respecto a, nos marcaba lo que he indicado, ¿no? Esa inquietud en relación a la seguridad, en este caso los datos de carácter personal, que ya existía en Europa y que existía porque se concebía que existían amenazas externas que eran un ataque para los intereses de la Unión Europea. Teníamos esas normativas y, bueno, es importante saber que claro, hablamos de una directiva NIS 2 y ese contexto nos da que existía una directiva NIS 1. Es importante para mí conocerlo porque nos traslada que ya en Europa existía lo que os he indicado,
una necesidad, una preocupación en relación a cómo afrontar un gran reto, que es la seguridad de la información en Europa. Y cómo, a nivel europeo, coordinar esfuerzos y dirigirlos de una manera adecuada para establecer medidas comunes que busquen y que, bueno, nos lleven en el mismo camino a toda Europa para garantizar la seguridad de la información y de los sistemas. Esa inquietud tenemos en distintas, bueno, a lo largo de distintas textos en lo que es la Unión Europea. Y bueno, en cuanto a texto legislativo, la directiva ya anterior a NIS 2, NIS 1, que lo conozcáis, una directiva que como directiva en Europa luego tiene que llevarse a cabo una transposición de la misma. La directiva marca aspectos de una manera divulgativa y para que lo entendáis, nos marca como aspectos generales, pero luego es necesario que la misma se traslade a la legislación europea. En cada país lo tiene que hacer una transposición, ¿no? Y dictar una ley. Anterior a NIS 2 teníamos NIS 1 y se lleva a cabo una transposición de esa ley y luego un real decreto que la desarrolló, del año, si no me equivoco, 2021. Pero ¿qué ocurre? Como todos sabemos, en España se lleva a cabo la transposición, con ciertas críticas ya a la directiva NIS 1 en cuanto a que al ser directiva también dejaba bastante margen de movimiento a los estados. ¿Y qué ocurre? Que en Europa se ve que es necesario elaborar y redactar una directiva pues, que marque de forma más clara muchos aspectos. Considero, pero eso es una opinión personal, jurídicamente creo que hay es una equivocación en Europa en seguir por la línea de una directiva, pero es la decisión que se toma. En la actualidad tenemos reglamentos, no solo el tema de protección de datos, reglamento DORA u otras series, reglamento de inteligencia artificial, que no permiten tanto jugar a los estados. En este caso, en una materia tan importante, se decide que tiene que haber una directiva. En el año 2022 es NIS 2. ¿Y qué nos sucede? Bueno, pues que tenemos en la actualidad esta directiva del año 2022, se da unos plazos de transposición y ahora tenemos un anteproyecto. Y tenemos uno de los puntos que veremos después en la charla, es el impacto en las organizaciones. En estudios europeos, claro, uno de los impactos de lo que es esta directiva se está viendo es la gran diversidad luego de transposiciones de la misma que puede darse en los distintos estados de la Unión Europea. De acuerdo, estoy adelantando por un problema que vamos a ver después, ¿no? Un poco en la charla y que se ha detectado. La directiva también da margen a los estados y lo hemos visto en el anteproyecto de ley, que hay cierto margen que les da y España ha optado por un margen y cierto margen va a ser también en la obligación de las medidas que la directiva NIS 2 nos establece. En España veremos esas medidas cómo se van a traducir, pero estamos viendo que se van a traducir muchas de ellas en cumplimiento de medidas relacionadas y que tienen su encaje en el esquema nacional de seguridad, con lo cual también se ha criticado eso, ¿no? que pueda abandonarse ciertos estándares internacionales por ello. Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? La directiva nace en un contexto un contexto que nace unos años después, pero se va desarrollando y toma su impulso dentro de lo que fue la pandemia del COVID en el 2020, con un aumento del uso intensivo de la tecnología y, por tanto, ese aumento de uso intensivo de la tecnología que se dio y que se ha quedado produce un aumento de las situaciones de ciberataque, ¿no? Esa situación, hemos asistido en los últimos años, ha sido un catalizador ese aspecto y, bueno, unido a otros también, pero hemos aumentado, ¿no? Lo que es la digitalización y la dependencia tecnológica de las organizaciones, como bien sabemos, ¿no? Todas las actividades económicas.
Y eso hace que, claro, pues que la importancia, la ciberseguridad, la seguridad digital, la seguridad informática, ¿no? Antes 20 años se hablaba así, se decía seguridad informática, es un pilar fundamental. Un pilar fundamental no solo para las empresas, sino también para lo que es la propia seguridad nacional, ¿no? Entonces, la directiva abarca esos dos aspectos, pues, medidas para las empresas y nos habla de la coordinación, con obligación de comunicación de los centros, de los distintos centros que existen en los estados en relación a ciberataques, con un objetivo de tener una coordinación y una comunicación general. Y la directiva, bueno, pues busca garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad para que intentan, ¿no? A nivel de la Europa, esa seguridad ya de los estados pues sea más fácilmente alcanzable, ¿no? Bien, todos sabemos la magnitud del problema, lo que puede impactar la ciberseguridad o un ataque. La magnitud del problema de la ciberseguridad en la actualidad lo sabemos por el gran aumento de los ciberataques que se han dado, que todos los datos nos dan al final crecimientos y son exponenciales. Los ataques de ransomware en el 2023 hablamos de un aumento de un 40% a nivel mundial. El INCIBE nos da también datos del aumento de estos ciberataques, del crecimiento de estos ciberataques en España, y son ciberataques que, claro, tienen un impacto económico global, un impacto económico porque el Foro Económico Mundial habla de unos grandes datos, que el costo del cibercrimen alcanza los 10 billones de dólares en el 2025 y convirtiéndose en una de las grandes amenazas económicas, ¿no? Y es una herramienta incluso de ataque a nivel político. Casos recientes que tenemos en nuestro entorno, la última semana, pues hemos asistido a lo que es ataques a distintos ayuntamientos, diputaciones de España. En Guipúzcoa hemos tenido el ataque del ayuntamiento, pues, de San Sebastián, de Irún, a la diputación. Y a otros ha sido un ataque un poco, bueno, se ha anunciado, coordinado a distintos entes, administraciones públicas, pero de España, pero bueno, no ha sido el único. La última semana, pues bueno, una gran cadena de distribución ha sufrido también un ataque. Y bueno, adelantaros y quedarnos con un punto. En las notas de prensa que la propia cadena ya está emitiendo, habla que el ataque ha podido ser a un proveedor. Esto lo estamos viendo, me interesa y me parece muy, muy importante, porque también el ataque a una empresa española en el año 2024, pues con pieza en IBEX 35, una gran eléctrica. También en las notas de prensa recuerdo que indicaba que el ataque venía a través de un proveedor. Este punto, quedaos con ello y debemos tener en cuenta cuando hablemos de las obligaciones de la directiva NIS2 que establece de control de cadena de suministro. Y quedaos con ello con otro tema, porque igual la directiva os puede no afectaros directamente. Podéis no estar dentro del ámbito de aplicación. Pero puede ocurrir que tengáis clientes que les aplique la directiva. Y en sus obligaciones, que las veremos posteriormente, tienen el deber de controlar cadena de suministro, proveedores. Entonces, lo que os decía, puede que de esa manera nos veamos afectados por obligaciones relacionadas con ciberseguridad. ¿De acuerdo? Es como una forma, no es indirecta, sino en segundo grado, que nos puede afectar la directiva. Afectar en el sentido de obligaciones. Nos va a afectar a todos en cuanto a que, si se busca garantizar un mayor nivel de ciberseguridad, datos
bueno, iremos en un... No, pues, la información estará más protegida, que tengan las instituciones y que tengan las empresas, ¿no? Nuestras. Pero como ya profesionales, puede que estemos en un segundo grado, pero la directiva nos afecta en ese sentido. Y os lo decía en relación a estos ciberataques que hemos vivido, que hemos visto. Quedaos con que a veces en las noticias se habla del proveedor. Y bueno, y veremos al hablar del proveedor si luego hay una reclamación de responsabilidad por parte de esa entidad que ha subido el ciberataque frente al proveedor. ¿De acuerdo? Bien, por supuesto también recordemos la frase que las mías de un filósofo del siglo XVIII que siempre se ha hablado, ¿no? Una cadena, y se ha hablado siempre en seguridad de información. Y es una cadena tan fuerte como el eslabón más débil. A veces el eslabón, ¿no?, débil, se habla que es el humano, igual también es el proveedor, ¿no? ¿De acuerdo? Como nota importante también de la charla de hoy, quedaos para mí con ese aspecto, ¿no? No solo comprender el marco normativo, entender por qué existe una NIS 2, hacia dónde podemos ir, a una ley y a un real decreto que la desarrolle, por qué nace esta normativa a nivel europeo, analizar el impacto de la misma y analizar esos aspectos dentro de las obligaciones. Entender que esos requisitos, más allá de estoy obligado o no, nos puede llegar a obligar de una manera como igual más indirecta. No hemos comentado, tenéis el chat, por cierto, si lo hemos indicado, a través del cual podéis hacer también preguntas y demás, ¿no? Igual que la gente que está asistiendo a la jornada presencial. Bien, continuamos. El importante, tenemos que buscar, teniendo en cuenta, bueno, que es una prioridad lo que es la ciberseguridad, tenemos que ir hacia un cambio de mentalidad de las organizaciones. En lo que es en ciberseguridad, tenemos que ir de lo que antes se hablaba, ¿no? Al final la ciberseguridad como que, pues ¿qué era? Pues planes de contingencia, tener copias de seguridad. Tenemos que ir a más que eso, tenemos que ir de acciones reactivas a acciones preventivas, ¿no? Tener en cuenta en los proyectos lo que hablamos, ¿no? De un tiempo a esta parte de ciberseguridad por diseño, y se habla mucho de cumplimiento normativo. Como os decía, ¿no? Se ha pasado de un enfoque más reactivo a un enfoque más preventivo, de responder cuando ocurre un incidente a tener planes previos. Bien, y es aquí, ¿no? La directiva, al final, como os decía, NIS 2, que nace como respuesta a los riesgos crecientes, hubiese sido para mí lo que es indicado, lo ideal, un reglamento, pero bueno, vamos a tener una directiva y hay el anteproyecto, de ley de gobernanza de ciberseguridad. La directiva refuerza esta necesidad de implementar medidas de seguridad obligatorias en sectores clave y para minimizar realmente pues, impactos en las organizaciones. Evoluciona respecto de NIS 1, impone objetivos, tiene unos objetivos, busca establecer unos requisitos más estrictos, introduce muchos aspectos relacionados con notificación de incidentes, con el objetivo de reforzar la resiliencia digital en Europa y también aspectos relacionados con la gestión de riesgos, por supuesto. ¿De acuerdo? Como os hemos indicado, se va a materializar en España ya en un plazo es probable que tengamos ya la ley. Tenemos el texto del anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad, que además, bueno, igual como novedad, entre otras, prevé la creación de un organismo para la coordinación y gobernanza de la ciberseguridad en España, aspecto que también ha sido criticado porque se consideraba que, bueno, digamos, el Centro Criptológico Nacional, el INCIBE, pero bueno, se prevé un poco la creación de otro organismo. Porque realmente igual el NIS 1 también, tendríamos que decir, que igual fracasó porque las obligaciones que se establecían, luego no se había hecho pues digamos, como un seguimiento, un control a través de
de sanciones por infracciones de la norma. Entonces, bueno, ese aspecto NIS 2 lo intenta cambiar y modificar. Bien, NIS 2, recordad, no va a ser al final lo que va a ser la ley, no va a ser algo opcional, va a establecer obligaciones, ¿vale? Y como os indicaba, se prevé la creación por la ley que transpone la directiva del Centro Nacional de Ciberseguridad, como autoridad competente, este Centro Nacional de Ciberseguridad, para supervisar el cumplimiento de las obligaciones que la ley va a establecer y que van a ser mayores, incluso, bueno, van a afectar a algún sector más que las que nos establece la propia NIS 2. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como conclusión, al final lo que va a buscar NIS 2 es garantizar, ¿no?, que la ciberseguridad es una prioridad estratégica, va a proteger infraestructuras esenciales, críticas, esenciales, vamos a hablar de esenciales, y está claro, la conclusión de este primer aspecto es que nos tenemos que adaptar, no a NIS. A tenerla de referencia NIS 2, nos tenemos que adaptar a la ley que transpone la directiva NIS 2. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ¿y qué? Lo primero que es, claro, tenemos la directiva y ¿me afecta o no me afecta? Bueno, pues una de las primeras críticas que se ha hecho a la directiva NIS 2, igual nos lo aclara algo más el anteproyecto de transposición de la ley, es los sectores afectados. La directiva nos establece una serie de sectores obligados en 2 anexos. Como gran resumen, la directiva afecta a más sectores y empresas que su predecesora, NIS 1, y bueno, podemos decir que existen unos criterios para la aplicación de la misma centrados en el tamaño de la empresa, el sector y el tipo de servicio. La directiva NIS 2 va a afectar a entidades que pertenecen a sectores de alta criticidad, tener de referencia el NIS 2 el anexo 1 y el anexo 2. ¿No? Sectores de alta criticidad, anexo 1, sectores críticos, anexo 2. Tanto el sector público como privado, que se consideren medianas o grandes empresas. Bien. Y luego hay otras obligaciones para entidades independientemente de su tamaño. Y ponemos tamaño de la empresa, pero cuidado, porque hay otras obligaciones, otros sectores empresas a las que les afecta NIS 2, las obligaciones que recoge la directiva, independientemente de su tamaño. Y son una gran relación de sectores en los que se tiene en cuenta el servicio que puede llegar a prestar estas entidades. Sobre todo, se habla de entidades pertenecientes a sectores de alta criticidad o a otros sectores críticos, ¿no? Entonces, el anexo 1 nos habla de sectores de alta criticidad, mayor número de entidades, NIS 2 frente al anterior, incluye nuevos sectores, subsectores y tipos de actividades. Y es la parte, lo que os digo, para mí más compleja de poder llegar a entender. La directiva, tenemos lo mismo, anexo 1 y 2 del anteproyecto de ley. Y nos habla también el anexo 1 de sectores de alta criticidad, los vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Y también anexo 2, que lo denomina exactamente otros sectores críticos. ¿De acuerdo? Otros sectores, en la ley, ¿no? En la directiva son otros sectores críticos. Bien. Entonces, suelo indicar, suelo decir, ¿no? En relación a una norma, si tienen que hacer una infografía para entender si nos aplica o no, pues ya es un punto de partida para entender lo complejo que puede llegar a ser. Pero bueno, es muy importante saber si nos aplica o no, porque vamos a tener
llegar a comunicar y saber si la norma nos aplica para establecer esas obligaciones, para cumplir con las obligaciones que nos establece la norma. Incluso una es comunicación al sector, al Centro de Coordinación de la Ciberseguridad en España, de que nos aplica la norma, de que al Centro Nacional de Ciberseguridad, de que somos una empresa obligada. Bien. Directiva NIS 2, lo tenemos aquí visualmente, sector de energía, ¿de acuerdo? Entonces, vemos en este sentido que tenemos dentro de lo que es energía, operadores relacionados con gas, electricidad y crudo, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, hidrógeno, dentro del transporte, el área del transporte aéreo, ¿de acuerdo? La ley en cuanto a energía nos habla de electricidad y en el anexo 1 nos establece el subsector, los tipos de entidades, ¿de acuerdo? Y ya nos va indicando la ley, pues que empresas eléctricas, tal y como se definen en artículo 2.57, o gestores de red de distribución, gestores de red de transporte, productores, operadores designados para el mercado eléctrico, ¿de acuerdo? Sistemas urbanos, como hemos dicho, de calefacción y refrigeración, nos lo indica también la ley, esto es la directiva y la ley lo ha trasladado tal cual. Crudo y gas, dentro de crudo, operadores de oleoductos, operadores de producción de crudo, en gas, empresas suministradoras, gestores de red de distribución, gestores de red de transporte. Bueno, es precisamente, como podéis ver, complejo el ámbito de aplicación y es una de las críticas que se ha hecho. En transporte aéreo, pues tendríamos compañías aéreas, entidades gestores de aeropuertos, operadores de gestión, de control de la gestión del tráfico, que prestan servicios de control del tránsito aéreo. En transporte por ferrocarril, administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias. En transporte marítimo y fluvial, gestores de puertos, operadores de servicio de tráfico de buques. En carretera, autoridades viarias, operadores de sistemas de transporte inteligente. Bueno, este sector bancario, que además puede tener reglamento DORA, les va a afectar otras normativas. Infraestructura de mercados financieros. Ahí tendríamos otro tipo de entidades. Sector sanitario, prestadores de asistencia sanitaria. Laboratorios de referencia. Entidades que realizan actividades de investigación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces I+D. Sector relacionado con lo que es agua potable, agua residual. Igual, os convendría también tener en cuenta el tema de infraestructura digital. De acuerdo, los proveedores de punto de intercambio de Internet, proveedores de nombres de dominio, de servicios de computación en la nube, proveedores de centros de datos, de redes de distribución de contenidos. Esto es el anexo 1 de la directiva y que también lo tenemos en el anexo 1 del anteproyecto de ley. Y gestión de servicios TIC relacionados con operadores relacionados con servicios de empresas, de servicios TIC de empresa a empresa. Proveedores, aquí tenemos a los proveedores de servicios gestionados y proveedores de servicios de seguridad gestionados. Ya veis que el ámbito de aplicación de la directiva es muy amplio, es enorme, ¿de acuerdo? De la ley, las entidades de las administraciones públicas, con exclusión de otras entidades que les aplican otras obligaciones también, los que no las tengan, y operadores relacionados con espacio e industria nuclear también. Bien, y luego tenemos otros sectores críticos del anexo 2. Están los del anexo 1 que hemos visto, que son de alta criticidad, digamos, identifican como esos sectores que realmente un impacto en esas empresas pues, puede tener un impacto en la ciberseguridad, un ataque puede tener un impacto enorme en lo que es lo que es el devenir del propio país. Y luego tenemos otros sectores críticos, ¿de acuerdo? Estamos hablando en este sentido de servicios postales, gestión de residuos, bueno, fabricación, producción, distribución de sustancias y mezclas químicas, producción, transformación, distribución de alimentos, de acuerdo a lo que es el sector alimentario,
organismos de investigación y también proveedores de servicios digitales, como son proveedores de mercados en línea y proveedores de motores de búsqueda en línea y proveedores de plataformas de servicios de redes sociales en investigación. Y luego también teníamos la ley, aquí no está puesto, va a afectar también la directiva permite que los estados establezcan nuevas otros sujetos obligados y ampliada aplicación a la administración pública. El anteproyecto lo establece así, con un número superior a 20.000 habitantes y empresas de seguridad privada. ¿De acuerdo? Bien, bueno, porque es lo que os indicaba, ¿no? La propia directiva establece esta posibilidad de ampliación por los Estados miembros y aquí lo tenemos, ¿no? Entidades, municipios superiores a 20.000 habitantes y entidades de su sector público institucional les va a afectar las obligaciones de la transposición de la NIS2, de la ley de ciberseguridad de España. Entonces, bueno, y cuidado, hemos dicho que existe un criterio como por tamaño en las empresas, pero hay empresas que independientemente de su tamaño les aplica NIS2, ¿de acuerdo? Eso también les va a aplicar la ley, eso es importante. Bien, en España lo que en la nueva norma nos habla, nos indica el anteproyecto, bien, nos habla de entidades esenciales y entidades importantes también, ¿de acuerdo? Esenciales van a ser las de sectores de alta criticidad del anexo 1, están obligadas con más de 250 empleados o volumen de negocio superior a 50 millones de euros y entidades esenciales se van a considerar también las de infraestructuras digitales clave. ¿De acuerdo? Que son los que van a ser proveedores de servicios de confianza, registro de gestión de nombres de dominio. Bien, entidades esenciales también se consideran las administraciones públicas de nivel estatal, autonómico y empresas estratégicas para la defensa nacional. Entonces, como hemos dicho, tenemos esenciales e importantes. Y luego, vale, y en importantes son empresas de sectores críticos con más de 50 empleados o volumen de negocio superior a 10 millones de euros. Y luego empresas medianas y grandes que presten servicios esenciales para la sociedad de la economía. ¿De acuerdo? Importante también se consideran los municipios con más de 20.000 habitantes y sus entidades dependientes. Entonces, si estamos en alguno de estos y de alguno de estos sectores, pues nos va a afectar las obligaciones. Si podemos ser una entidad esencial o importante y de los anexos 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien. Incluso ya os digo, independientemente del tamaño, si estamos en anexo 1 y 2, deberíamos tener cuidado. Bien, diferencias clave entre entidad esencial e importantes, que realmente la esencial pueden tener una supervisión más estricta. Va a haber un régimen de control más flexible para las importantes, pero cuidado, más flexible no significa que no exista el control. Bien. El Centro Nacional de Ciberseguridad elaborará una lista de entidades esenciales importantes, la revisará con regularidad, al menos cada 2 años, y si procede se actualizará. ¿Y qué ocurre? Que para la elaboración de esta lista, las entidades potencialmente esenciales e importantes deberán evaluar su inclusión en estas categorías. O sea, esto es una obligación que nos establece. Las entidades tienen que evaluar si están incluidas en esas categorías o no, si se considera esencial o importante, y en su caso remitir a las autoridades de control en el plazo máximo de 3 meses, desde que se considere que tienen esa condición de que les obliga la norma, remitir a la autoridad de control ese ejercicio, digamos, esa inclusión, decir que están incluidos, que les tienen que incluir en esa lista o que les afecta la norma. Bien, bueno, esto se establecerá, es probable que se establezca un registro electrónico, obviamente, para la comunicación a autoridad de control, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que hacer esa evaluación y considerar si somos potencialmente esencial o importante, incluso, y si no, pues recogerlo incluso en un documento, yo lo haría, y si consideramos que no nos aplica. Bien, vamos a ver
Después de lo que es el ámbito de aplicación, que como habéis visto, empezó diciendo que, claro, era complicado de entender el ámbito de aplicación y ha sido una de las críticas de inicio. Yo después estaba plenamente, yo creo que justificado. Es algo amplio, complejo y es que se ha criticado. Ahora vamos a ver, vamos a hacer un repaso rápido por las medidas técnicas, medidas operativas y organizativas que se establecen para gestionar los riesgos, es decir, los requisitos fundamentales de cumplimiento. ¿De acuerdo? Y, bueno, al final lo que se va a buscar es una planificación, ¿no?, de protección de la red. Bien, medidas concretas que nos establece la norma. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos establece que tenemos que llevar a cabo unas políticas de seguridad, lo que es la... No es muy concreto, el NIS 2 y el anteproyecto de ley tampoco. Existen países en los que el cumplimiento de la directiva se ha asimilado a aspectos relacionados con una ISO 27001. En España ya el Centro Criptológico Nacional ha elaborado ya algún documento en lo que nos habla del perfil de cumplimiento específico. Ha elaborado lo que es digamos, establece como una correlación el perfil de cumplimiento específico NIS 2, ¿no? Y nos establece, bueno, intenta establecer como una correlación entre las obligaciones de NIS 2 y nos lleva al final a esa que hagamos un ejercicio al final, que si estamos cumpliendo con las medidas del anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad en un nivel medio o alto, en un nivel alto, pues estamos con un cumplimiento adecuado en ISO. Entonces, es probable que en España todo esto confluya en las medidas específicas, para mí, es probable que sea así, que establece la directiva NIS 2, acabemos con las medidas específicas del Esquema Nacional de Seguridad en un nivel alto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en otros países estamos hablando más de ISO 27001, de otro tipo de certificaciones. Bien, medidas específicas que nos establece NIS 2, que nos establece el anteproyecto de ley. Bueno, pues políticas de seguridad. Políticas de seguridad, hablamos del marco de seguridad de una organización, establecer roles y responsabilidades, elaboración de un análisis de riesgos, siguiendo una metodología, bueno, esto obviamente las metodologías adecuadas. Aspectos importantes relacionados con gestión de incidentes, detección, notificación, planes de detección, notificación, respuesta ante incidentes, procedimientos de gestión de los mismos. Punto importante de medida específica, continuidad de las actividades y gestión de crisis. Continuidad de las actividades, gestión de copias de seguridad, recuperación en caso de catástrofe y gestión de crisis, al final, bueno, desarrollo de planes que aseguren la continuidad del negocio en caso de un incidente. Seguridad en la cadena de suministro. Claro, ¿qué ocurre, no? Es evaluación del riesgo de la ciberseguridad en la cadena de suministro. Medidas de mitigación de riesgos al respecto. ¿Qué ocurre, no?, en la entidad y sus proveedores o prestadores de servicio. ¿De acuerdo? Aspectos relacionados con seguridad en la adquisición y desarrollo de sistemas de terceros. Procedimientos para evaluar la validez, la eficacia de las medidas implantadas para la gestión de los riesgos de ciberseguridad. NIS 2 nos habla de ciberhigiene, de formación en ciberseguridad, planes de formación y concienciación en ciberseguridad en los empleados. Ciberhigiene, al final, pues vamos a ver, está, bueno, relacionado también con medidas que se implantan dentro de la organización para que los sistemas pues sean ciberseguros. Aspectos relacionados con criptografía y cifrado. Aquí tendríamos también seguridad de recursos humanos y control de acceso, ¿no? Políticas de control de acceso,
aspectos relacionados con gestión de activos, procedimientos para empleados con acceso a la información sensible, ¿de acuerdo? Van a que evaluar también las medidas sobre el inventario de activos, bueno, medidas relacionadas con seguridad de los recursos humanos y control de acceso a la información. Y aspectos relacionados, nos habla de NIS2, de autenticación multifactorial, uso de soluciones de autenticación multifactor, al final implementar, bueno, pues autenticación multifactor o como una medida de seguridad, implementar o autenticación continua para acceso a los sistemas. Final, conclusión, lo que sí es cierto es que todas las medidas que se establecen en NIS2 y el anteproyecto es que deben ser proporcionadas al riesgo, al tamaño, coste e impacto de implantación de la medida. Y todo esto obviamente lo tenemos que poder justificar documentalmente, que la medida que se ha tomado es proporcionada al riesgo, pues, y incluso al tamaño de la organización y al coste de implantación de la misma o incluso al impacto que esa medida, si se llega a materializar, puede tener sobre la organización o sobre terceros. Para la implantación de las medidas tendremos que tener en cuenta el estado del arte de la técnica. No es lo mismo, desde luego a veces no, la implantación de una medida multifactor igual hace 3 años o 4 que en la actualidad. Y tener de referencia, ya nos habla de normas europeas e internacionales, ¿no? O sea, hay países que están equiparando el ISO 27001. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Bien, mecanismos que establece el NIS2 para asegurar que se cumplen los requisitos clave. Bueno, evaluaciones de riesgos de servicios, hará la Unión Europea, de sistemas, cadenas de suministro críticos. Obligaciones de certificación se pueden establecer para determinadas entidades, productos, servicios. Y además, bueno, se va a establecer, la directiva NIS2 puede establecer actos de ejecución para el cumplimiento de medidas que establezcan requisitos técnicos, metodológicos de sectores. Bien, el cumplimiento en España, pues va a haber inspecciones, va a haber auditorías y va a haber que presentar igual documentación entre los organismos que controlen el cumplimiento de la norma. Se establece el anteproyecto a certificación para entidades esenciales, que podrá ser opcional para entidades importantes, y por supuesto el cumplimiento en España, pues al final se van a establecer sanciones económicas por incumplimiento. En las sanciones luego vamos a ver un poco lo que nos establece la norma. Bien, el impacto que pueda tener en las organizaciones la directiva, ya tenemos, digamos, informes, estudios que nos establecen, que nos hablan sobre el impacto que puede tener en las propias organizaciones. A ver, yo creo que es una pregunta que podemos lanzar aquí, una pregunta abierta que os lanzo también a los que estáis conectados, siguiendo lo que es esta jornada de formación, y es: ¿cómo veis el impacto, la aplicación de estas medidas en vuestras organizaciones? ¿Cómo veis qué impacto puede tener? Bien. Sí. No sé si por online nos están diciendo algo. Aquí nos indican, claro, y además es lo que nos indican, es algo que empresas a las que asesoramos nos han trasladado, ¿no? Al final, pues el impacto pues es el aumento de la carga regular. Al final sí que es cierto que más allá de verlo algo útil, el tener que llevar a cabo igual la elaboración de procedimientos relacionados con medidas de seguridad y organizativas, pues supone, sí, esa carga es lo que nos suelen indicar, me están indicando, ¿no? Comentan aquí, que esa carga pues implica al final un aumento de costes y de recursos y que va a haber que hacer o externamente o internamente, y esa carga regulatoria pues es un impacto importante. Sí que es cierto que
va a haber un impacto por otro lado positivo, ¿no? Al final, el estar más protegidos porque nos lo establecen como una obligación, pues bueno, es una mejora, pero sí que es cierto que, claro, si vamos a unas medidas del anexo 2 del Esquema Nacional de Seguridad, en ese nivel alto, determinadas organizaciones, pues bueno, al final pues sí, es mayor carga regulatoria en esa obligación de demostrar cumplimiento. Bien, lo traíamos como reflexión, ¿no? La ampliación de las obligaciones del anteproyecto de ley, de la directiva, afecta al final hay un impacto en cuanto hay más empresas afectadas, no solo las grandes, sino también medianas. Hay exigencias de que hasta ahora igual no se daban, de gobernanza, de supervisión, de notificación de incidentes. Y claro, y hay un impacto en cuanto a la directiva, pues en la supervisión, y hay sanciones altas, no más estrictas, sanciones económicas, y aquí el impacto enorme, que no me lo habéis comentado, pero claro, lo sabemos los que hemos estudiado la directiva, y es que, no me lo habéis comentado aquí, pero sí que ha habido clientes, personas de organizaciones que me han trasladado la inquietud, porque establece que las sanciones va a haber incluso una responsabilidad en la dirección de las directivas de las empresas, que la sanción no se va a poder, la obligación no se va a poder delegar, va a ser una responsabilidad de los directivos, y se habla de la responsabilidad solidaria de la sanción económica, ¿no? Es decir, lo solidario es que como pongan la sanción económica y no pague la empresa, igual podrían ir hacia el directivo. Eso, el anteproyecto de ley lo establece así. Entonces, para mí un impacto alto también, pues, claro, las sanciones que se prevén, que no solo son a las organizaciones, sino esa responsabilidad de los directivos. Bien. Impacto, lo hemos dicho, esto lo veis enseguida, no en costes y recursos. Va a haber que invertir en herramientas de seguridad. Igual hasta ahora decíamos, pues la autenticación multifactor, pues lo podía hacer es complejo. Implantar un mecanismo de autenticación multifactor en una organización, pues claro, no solo son herramientas, es tener un día o sea, bueno, es pagar una herramienta, o sea, a veces, ¿no? O un equipo externo que acuda. Claro, el gasto en formación y concienciación. Nos vale con unas jornadas divulgativas o como todo, ¿no? Pues igual, claro, tenemos que llevar una formación al personal técnico. Al final, lo que estamos viendo es que la ciberseguridad antes se veía como algo de los equipos técnicos de IT de las organizaciones y se está a la fuerza, se quiere hacer y se va a hacer que sea algo que afecta a toda la organización desde el minuto cero, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, el impacto va a ser también, pues eso, de coste, ¿de acuerdo? La necesidad de contar con externos, expertos para externalizar determinados servicios. Y lo que os he dicho, costes y recursos, pues en el control de cumplimiento de proveedores. Porque claro, nos afectan IS2 y vamos a tener que controlar cómo cumplen los proveedores. Y claro, habrá organizaciones que hay 500 proveedores. ¿Y quién se va a encargar de controlar el cumplimiento de esos 500 proveedores? O me da igual, o 30. ¿Y cómo va a ser? ¿Le enviamos un checklist de verificación de cumplimiento? ¿Eso es suficiente o no? ¿O tengo que hacer algún seguimiento mayor? Aquí es donde os adelanto y a muchas organizaciones en el control de cumplimiento están yendo a pedir al proveedor cumplimiento de una ISO 27001 o similar. Entonces, cuidado, porque es a donde nos puede acabar llevando también la norma. No nos obliga, NIS2, decimos, la ley de ciberseguridad no nos afecta, no entramos dentro de la medida de aplicación, pero claro, igual nos viene de repente un cliente fundamental, importante, y nos pide una ISO 27001. ¿De acuerdo? Cuidado con esto, como está ocurriendo ya a entidades privadas que prestan servicio a administraciones públicas y le están pidiendo el cumplimiento del esquema nacional de seguridad. Vale. Impacto en costes y recursos, quedaos con ese aspecto también, por favor, y impacto en la responsabilidad de la dirección. La responsabilidad de directivos, se intenta cambiar esa mentalidad, que la ciberseguridad sea algo estratégico y vamos a llevar a una necesidad interna de colaboración en las empresas de los trabajadores y con los proveedores, ¿no?
La diferenciación en el mercado, verlo también igual el cumplimiento de ciberseguridad bueno, como una ventaja competitiva, como cumplimiento de una ley de ciberseguridad que igual si no nos afecta puede ser un valor añadido, si no estamos obligados, ¿no? Porque decir, oye, cumplo con la ley, si estamos obligados, ¿no? Mucho valor añadido no, pero si no estamos obligados a decir que cumplimos con esa ley, pues podemos aprovecharlo como algo, un plus. Por supuesto, con unas medidas estándares de ciberseguridad, vamos a tener menos riesgos de sufrir ciberataques. Ya sabéis que hay dos tipos de empresas, ¿no? La que ha sido hackeada y la que no sabe que ha sido hackeada, ¿no? La frase del directivo de Cisco Systems. Pues implantar estas medidas puede suponer esto, reducir riesgo de ciberataques y mejorar resiliencia continua del negocio, ¿no? Bien, al final es un reto, una oportunidad para mejorar la ciberseguridad y la confianza, y esta es la pregunta que ya me habéis contestado, que hemos tratado y que nos puede, bueno, nos daría una jornada, luego en el café, como veis, ¿no? La aplicación de la directiva en vuestras organizaciones. Régimen sancionador, que tenemos que ver las multas que establece el anteproyecto muy altas, que ya sabíamos por la directiva que iban a ser así, porque daba mucho margen y no ha bajado realmente. Nos establece una serie de infracciones, una serie de multas según la infracción. Las infracciones las clasifica al final en 3 grados, leves, graves y muy graves. ¿De acuerdo? Y entonces, como muy grave, pues la falta o demora injustificada de implantación de medida técnica, ¿vale? Bueno, cuando el no implantar la medida haya motivado un incidente significativo. Eso es una infracción muy grave, de las con multa muy alta, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, otra muy grave, el incumplimiento reiterado de notificación de incidentes, porque va a haber una obligación de notificar incidentes. ¿De acuerdo? Bien, también sería muy grave. Como grave, la falta o demora injustificada de implantación de medidas de acuerdo para la gestión de riesgos. La otra es la falta o demora y que se produzca un incidente significativo, y en esto es la falta o demora de implantación de la medida. Ya es una grave, que la sanción ya es alta, la sanción económica. La multa. Bien, cuidado. Es un resumen de las infracciones, ¿de acuerdo? Tenemos la norma y ahí tenemos, por no se trata aquí de... están ahí redactadas, están expuestas, pero os extraigo las más importantes, porque para mí, claro, difundir información falsa o engañosa al público sobre un estándar de una certificación de seguridad que se mantiene en vigor es una infracción grave. Es decir, el decir, cumplo con esto, ¿no? El decir, cumplo con medidas de seguridad, y entiendo, esto dice información engañosa al público sobre estándar que cumple o certificación de seguridad que mantiene en vigor, ¿no? Decir que tenemos una ISO 27001 y no la tenemos, o decir que cumplimos con estándares de seguridad en nuestra política de seguridad publicada en la web y luego resulta que hay un problema y no. Eso es una infracción grave. Bien, bueno, incumplimiento de obligación de notificación de incidentes, y va a haber una obligación de designar una persona que coordine, un órgano colegiado, un responsable de la seguridad de la información, y se nos establece que es una infracción grave el no designarlo. La designación, y yo ahora hablo de memoria, creo que habrá que notificar al centro también, a la entidad que coordina la ciberseguridad en España. Y bien, también el no cumplir la obligación de comunicar, ¿no? Os he dicho antes, lista de entidades esenciales importantes o autorregistro. Pues el no comunicar y que luego decir, oye, si tú eres una empresa obligada, no has comunicado que eres una entidad esencial o una entidad importante, pues es una infracción también grave, ¿vale? Bueno, y con las multas, cuidado, porque las graves, muy graves, pueden llevar aparejada, esto no he copiado del anteproyecto de la ley. Dice, amonestación pública en el boletín oficial, es decir, que se va a indicar la persona responsable y el carácter, o sea, se va a publicar en el BOE, lo habla así. Y sujeto, lo que os he indicado antes, los miembros de los órganos de dirección van a responder solidariamente a las infracciones que éstas cometan. Esto está así redactado en la norma. Y va a recaer la responsabilidad en las entidades autoras del hecho en que consista la infracción. Las sanciones no van a aplicar al sector público
y hay unos plazos de prescripción. A los 3 años para las muy graves, 2 para las graves y no para las leves. Importante, por favor, tener en cuenta que no se va a permitir la delegación de responsabilidad del órgano de dirección a otros miembros del personal. Esto, bueno, también lo ve la norma, porque bueno, no vamos a andar para evitar situaciones, eso es, delegación de responsabilidades, no, va a ser de los órganos de dirección. Como caso práctico para finalizar, aparte de hacer un breve repaso y de las en la charla al final de un breve repaso general antes de llevarlo a cabo. El caso práctico yo tomaría, os puede ayudar para mí la guía del Centro Criptológico Nacional, el perfil de cumplimiento específico para organizaciones en el ámbito de aplicación de la directiva NIS 2. Yo creo que es un caso práctico que nos va a acercar, nos va a dar la aplicabilidad del Esquema Nacional de Seguridad al cumplimiento de la directiva NIS 2. Y hay un apartado de la guía que hace como un mapeo de las obligaciones entre las medidas generales de la directiva NIS 2, como os he dicho, ¿no? Políticas de seguridad en los sistemas de información y análisis de riesgos. Y nos lo mapea con la medida del Esquema Nacional de Seguridad relacionado, ¿no? Y eso vemos que ese artículo de la directiva, pues ¿qué es? El artículo 12 del ENES, que nos habla de política de seguridad y unos requisitos mínimos de seguridad. Y en el anexo 2 del ENS nos habla de política de seguridad, normativa de seguridad y análisis de riesgos. Gestión de incidentes, pues el artículo 25 del ENS, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, como caso práctico, lo llevaría, pues independientemente de los que luego podamos ya, fuera de lo que es la grabación, ir comentando y sin ningún problema, ir trasladando y poniendo un poco en común las situaciones más prácticas de cada organización. Bueno, pues así, de esta manera, con este pequeño acelerón, hemos acabado, por supuesto, como conclusiones. Recordar, comprender el marco normativo, entender, por favor, las entidades esenciales importantes, quedaos con el anexo 1 y 2 del anteproyecto de ley, quedaos que si os aplica o no se aplica, si os aplica, ¿qué os obliga? Tenemos ahí una serie de obligaciones, una va a ser, entre otras, comunicar a la ley, así que cuidado. Si no os aplica, no dejemos esta ley directiva y la ley en un cajón, porque os digo, puede que tengáis clientes que les aplique y que os lleven a cabo controles, y ese control lo estoy viendo que está siendo solicitar certificaciones ISO 27001 o parecidas, ¿vale? Importante como conclusión. Conclusión de lo que es la directiva, esas grandes obligaciones y ese aterrizarlas, entenderlas mejor, tomar de referencia el Esquema Nacional de Seguridad, ¿de acuerdo? Si nos acercamos por primera vez, hemos visto también como conclusiones el impacto que va a tener las organizaciones, tomarlo de una manera positiva, cuidado también con las infracciones y las sanciones, tener en cuenta que no se va a poder delegar responsabilidades, esa previsión de la responsabilidad de los órganos del comité de dirección, esa responsabilidad solidaria, por favor, cuidado en relación a lo que es el régimen sancionador y las consecuencias del incumplimiento. Y nada más, deciros, muchas gracias, tenéis en la diapositiva mi correo electrónico, que en el resto de diapositivas no sé por qué se ha comido la M del dominio, es.com, el correo electrónico, de acuerdo, andonigarcia@signale.com, y para cualquier cosa sin ningún compromiso, y agradeceros enormemente al colegio Alfonso de Nuevo porque me haya permitido estar con vosotros, compartir esta jornada, y nada más, muchas gracias y encantado por todo. Muy bien, pues muchas gracias, Andoni. Bueno, la verdad es que esto de la ciberseguridad parece que va a dar un salto importante. A mí, en cierto modo, me ha recordado, y no sé si tú tienes mucha más experiencia que yo, igual a lo que pasó con la gestión de los datos personales, que al principio se oía que había que tener ese tratamiento y luego al final nos acabó llegando a todos con la implantación además de un centro, no sé si llamarlo de referencia, centro nacional, ¿no?
que coordinó eso. Yo te quería preguntar, Andoni, está la directiva, hay un proyecto de ley, habrá que crear un centro, tendrán que, no sé, generar alguna serie de normas. Tú, si tuviéramos que poner unos plazos de todo esto, ¿cuándo se pone en marcha en serio? ¿Cuándo crees que podría ser? ¿Hacia qué, Claro, bueno, siempre... qué tiempos? Sí, no, normalmente lo que va a ser el anteproyecto de ley, yo estimo que en un plazo de 6 meses podemos tener ya la ley. Luego vendrá un reglamento de desarrollo que concrete aspectos, pero en cuanto tengamos el anteproyecto de ley dará unos plazos de cumplimiento cortos, porque la directiva lleva tiempo ya, llevamos años con ella. Otra cosa es el control de cumplimiento, ¿no? Cuando va a haber ya un centro que pueda llevar a cabo inspecciones, sanciones. Bueno, el anteproyecto de ley tiene un anexo que nos habla del impacto económico de la creación de este centro, con lo cual igual es antes de lo que nos esperamos. Tener en cuenta también una cosa, no esperemos para última hora a la hora de adoptar las medidas, porque, claro, hay muchas medidas en las organizaciones no se pueden adoptar de una manera fácil, en cuestión de una semana o dos. Y conviene, por mi experiencia, en organizaciones que han implantado ISO 27001 hasta que obtienen la certificación, son procesos que llevan un año. Entonces, también en ese aspecto, tenerlo en cuenta, que esto no es solo establecer unos planes de copias de seguridad, sino que la implantación de todo va a llevar un tiempo, un proceso que implica luego un desarrollo, un seguimiento, una madurez y claro, cuidado. Tener en cuenta, aprobación de la ley es probable que en 6 meses ya, la directiva está desde hace tiempo ahí, pero la ley que esté y una vez aprobada entrará en vigor enseguida. El centro igual tarda más, pero está claro que no esperéis porque claro, luego si surge algo, la prescripción de las sanciones van a ser las muy graves a los 3 años. No vamos a poder decir, yo es que todavía como no había un centro no hice nada. No, va a haber una responsabilidad. Así que cuidado en ese manejar plazos, sí, es buena advertencia, irlo previendo para ver cómo en vuestros presupuestos de las organizaciones os pueda llegar a afectar la implantación de determinados de estos puntos, ¿no? Sí. Bien, Antoni, pues nada, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ha resultado muy interesante, la verdad. Es algo que va a afectar a muchas empresas y además el hecho de que afecte a la cadena de suministro, pues probablemente tendrá al final un impacto mayor, ya de los sectores, ¿no?, que se indican como esenciales, que seguramente serán los que más se van a preocupar de su cadena de suministro. Exacto. Y de los importantes. O sea que bueno, pues Andoni, lo he dicho, muchísimas gracias. Yo creo que me tomo un poco la libertad, pero de lanzarte una invitación a futuro para volver a hacer alguna actualización a medida que vayan saliendo cosas nuevas y cambios nuevos, y además porque creo que cada vez va a ser un tema que va a interesar más. Sí, a medida que pase el tiempo tendremos más claridad, que podemos además, claro, nos va a ayudar a los que nos dedicamos a esto también, a entenderlo. Así que encantado. Pues nada, gracias Andoni, gracias a todos los que habéis venido a la jornada, a los que estáis online. Os haremos llegar a todos los que estáis conectados también la presentación que nos ha hecho Andoni, con lo cual ahí tenéis los datos también de Señale y tendréis este QR para poder realizar una encuesta de valoración de la jornada. Y ya sin más, pues invitaros a que estéis atentos a próximas jornadas que organizaremos aquí desde el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias y hasta la siguiente.